Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, José, amigos televidentes, muy buenas noches. Tenemos también, como de costumbre, a nuestro panel, que hoy estará analizando y conversando con ustedes. Señores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos un invitado especial en esta jornada, porque el tema todavía está circulando en medio del tema de la Haya. Así es que estamos con el internacionalista, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Doctor, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cree usted que Chile debe imponer condiciones al Perú para cumplir con el fallo de la Haya? Y con esta pregunta empiezo con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ¿usted cree que Chile debería imponer condiciones para que el Perú, para que se pueda cumplir con el tema del fallo? Muchas gracias por la invitación una vez más. No existe ninguna posibilidad para que un Estado ponga condiciones a otro, porque los Estados son soberanos. Nada ni nadie puede imponer condiciones y puede atravesar la naturaleza pétrea que tiene la soberanía de un Estado. Entonces, yo lo que creo es que se ha mencionado aquí un mapa en la página web del gobierno de Chile. En los últimos discursos de los últimos días han sido discursos, ¿no es cierto?, que están llamando la atención, y yo creo que debemos marcar la pauta a partir de lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese es el único patrón conductor. Yo creo que no deberíamos caer en las provocaciones, si acaso las hubieran, porque nosotros tenemos la tranquilidad de saber que ha sido la instancia jurídica supranacional más extraordinaria del planeta, del marco del sistema de las Naciones Unidas, la que ha establecido la delimitación marítima entre Perú y Chile. Lo que no había antes, lo que antes era una incertidumbre, ahora es un acto de certeza jurídica. Y creo que ese debe ser para nosotros el marco y el contexto en el que deberíamos andar con el discurso propiamente del puro derecho. Muchas gracias. Estos discursos de querer lanzar condiciones al Perú han venido de la clase política o de un sector de la clase política. El discurso que tenemos del presidente Piñera, del canciller Moreno, del futuro canciller de Chile, más bien ha estado orientado, y hoy día se ha reiterado en el marco del CELAC, de la gradualidad para el cumplimiento. Estoy diciendo que el gobierno no habla de condicionamientos, el gobierno habla de gradualidad. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente, e insistir en la tesis de que viniera del gobierno de un sector de la política y la clase política chilena. En cualquiera de ambos casos, el Perú debe mantener una visión única respecto de lo que dice la Corte de La Haya. A ningún Estado no hay antecedente alguno que se le haya puesto condiciones respecto de lo que significa el cumplimiento de un fallo. Los fallos, miren, desde el momento incluso en que los jueces son nombrados, los jueces son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y son elegidos también por el Consejo de Seguridad. Pues ellos no se condicionan ni con el Consejo ni con la Asamblea General, que son los dos órganos más importantes de las Naciones Unidas en términos de elección a los magistrados internacionales. Lo que deriva es el auto autonómico que tienen los jueces, la independencia total que tienen los jueces, y por tanto, esa es la fuerza que tiene la fuente del derecho, que se llama jurisprudencia internacional, sobre la cual ningún Estado puede lanzar cuestionamientos o pretensiones condicionales, como se ha hecho con el Perú, como hemos escuchado. Por ejemplo, se ha anunciado en estos marcos de condiciones de decir que el Perú debe de firmar la Convención del Mar. Es un absurdo. Pero eso no es oficial. No, sí. Eso no es oficial, eso es de la clase política, estoy diciendo. Y entonces, por eso, estoy haciendo una conjugación, ¿no es cierto?, de lo que significan las opiniones que van y vienen en Chile, que en el fondo, a mi juicio, están buscando crear
todo un contexto de confusión alrededor de la claridad que ha emitido la Corte Internacional de Justicia. Pero tengo una pregunta para nuestro distinguido invitado, el doctor Rodríguez Mackey. Hace un instante acaba de concluir la CELAC, la segunda CELAC, y 33 jefes de Estado se han comprometido a velar por la paz y a solucionar todos sus conflictos dentro del marco del derecho internacional y en ninguna forma bajo un conflicto bélico. Y ahí ha estado Piñera y el presidente Ollanta que tuvieron una reunión y han hablado de brevedad en la ejecución del fallo y gradualidad. Han utilizado los dos términos, brevedad que pide Perú y gradualidad que pide Chile. Pero ahí, doctor Rodríguez Mackey, se ha acordado que sea la reunión del 2 más 2 los que comiencen a ejecutar el fallo. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Qué nos dice usted? Muchas gracias por la pregunta, Rafael. Yo quisiera decir sobre lo primero que has dicho que es sustantivo. Fíjense, la paz en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, dejó de ser un concepto, ¿no es cierto?, como antes de carácter idealista, como una aspiración. Después de la Segunda Guerra Mundial se convierte más bien en un concepto imperativo. Quien no marca la pauta de su convivencia interestatal alrededor de la paz, entonces recibe la censura internacional. Entonces, el primer contexto que vitupera la paz internacional, por ejemplo, es un clímax de armamentismo. El armamentismo es una inconducta, lo hemos dicho siempre. ¿Por qué? Porque colude contra la regla de oro establecida en la Carta de San Francisco, que dice: la sociedad internacional se compromete al mantenimiento de la paz y al mantenimiento de la tranquilidad internacional. Entonces, esto es muy importante que lo digamos porque es la pauta que marca el derrotero de la sociedad internacional después de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento presente. Sí creo que es importante y ha sido bueno que se haya producido esta reunión bilateral en el marco del CELAC, porque las reuniones políticas al más alto nivel, como es el de jefe de estados, apenas emitida una sentencia supranacional, evidentemente coadyuva al fortalecimiento de este clima binominal, que significa pasar de lo jurídico a una instancia política, porque la instancia política es en la que se verifica la voluntad manifiesta para que el fallo pueda alcanzar su mejor nivel. Si las fórmulas que los presidentes adoptan es la reunión del 2 más 2, del 1 más 1, y son fórmulas eficaces y efectivas para que las vinculaciones sean mucho más efectivas, esas vinculaciones tenemos que asumirlas como parte del proceso. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la ponderación, no caer en esos discursos que estamos escuchando en Chile, donde sí pueden haber fuegos cruzados a la luz de un fallo que le ha sido adverso. En el Perú no tenemos por qué estar en una circunstancia como esa, ceñirnos stricto sensu a la naturaleza de lo que comporta una vez más el fallo de la Corte. Muchas gracias. En realidad han sido esbozadas varias ideas y yo voy a tratar de conjugarlas todas porque todas tienen una relación directa. Es verdad que en la sociedad internacional todo no se resuelve con las normas jurídicas y con el puro derecho. Es más, nosotros cuando hablamos del derecho ni siquiera hablamos solamente del puro derecho Hans Kelsen, sino hablamos de la teoría tridimensional del derecho, donde además de la norma jurídica escrita hablamos de valores, hablamos del hecho social. Y cada vez que yo emito un discurso lo hago en ese único sentido, superando la dinámica del propio Hans Kelsen y de su visión teórica que tiene del derecho. ¿Por qué te digo esto? Porque, miren, el Perú se ha encargado de decir en la memoria y en la réplica que el instrumento de 1954 no era un instrumento de delimitación marítima. Ha utilizado todo su argumento jurídico para ello. Sin embargo, la Corte ha asumido que había un acuerdo tácito, sobreentendido por una práctica, es decir,
por anotaciones entre los pescadores que se pasaban de un lado a otro de la frontera, que eran detenidos y en consecuencia se asumía que había un límite por el paralelo. ¿Por qué digo esto? Porque la ratio internacional nos hace ver que en la misma sociedad internacional, cuando se producen circunstancias como la que le está pasando al derecho internacional frente a un fallo, inmediatamente se explayan otros elementos. Por ejemplo, se toca el tema militar, el tema de la defensa. Claro, Chile se ha armado tanto, pero yo pregunto, ¿de qué le ha valido a Chile armarse tanto? Si cuando un Estado se arma tanto, lo hace para provocar el acto de disuasión, y la disuasión tiene que ser acto efectivo. ¿Chile acaso logró disuadir que el Perú lo demande? No pudo hacerlo. ¿Que el Perú presente la memoria? ¿Que el Perú presente la réplica? Que llegado el fallo, es decir, con todo el armamentismo que tiene, no ha podido disuadir al Perú, porque la cuerda que hoy es la regla del sistema internacional es la regla de la paz permanente, no como idealismo, sino una paz del puro derecho, una paz que incluso cuando esa paz es violentada, comienza la sanción, la propia sanción coactiva que está prevista en el sistema internacional y que es un atributo que tiene el Consejo de Seguridad. Entonces, yo quisiera que asumiéramos este contexto, y lo hemos visto, como lo acaba de decir en el entretiempo con Rafael, lo hemos visto en el propio CELAC, que es un mecanismo multilateral de la pura política internacional, donde ha quedado plasmado más bien la preponderancia del mecanismo de la paz frente, ¿no es cierto?, a las tesis autoritarias que hay muchas veces violentistas en América Latina. Eso es lo que debe primar en este tipo de cosas. Doctor, el hecho tomado por el Perú de hacer que las embarcaciones lleguen a esta zona que nos ha entregado la Haya, las dos embarcaciones peruanas de la Marina y el Humboldt pronto, ¿es positivo? Pero absolutamente, yo diría que no solamente las embarcaciones deberían estar en el triángulo externo que siempre ha sido nuestro, sino que al mismo tiempo deberían estar en el triángulo de los 21.500 kilómetros cuadrados que la Corte acaba de entregar de derecho al Estado peruano. Pero fíjate, no hay que confundir la navegación, la libertad de navegación en el triángulo nuestro, en el triángulo chileno, en el triángulo externo, en todos los triángulos, salvo las 12 millas de mar territorial, es libre. Hay libertad de navegación internacional. Las aguas han servido siempre como espacio de comunicación. Artículo 54 de la Constitución Política del Perú, la Constitución de ahora, dice claramente que el Estado peruano reconoce en el dominio marítimo, fundamentalmente en la zona económica exclusiva, la libertad de navegación. El problema que hemos tenido con Chile en el espacio de la controversia no ha sido porque los chilenos no nos dejan pasar, ha sido porque no nos dejaron pescar, que es una cosa distinta. Muy bien, vamos con el público. Creo que nosotros debemos ser muy claros para que en el 2+2, que es la reunión donde va a haber esto, se tiendan las condiciones necesarias y se aplique lo que podría explicarnos el doctor Rodríguez Mackey, el tratado del 29 y lo que las comisiones mixtas determinaron el año 30. Y eso debe quedar claro para que Chile no insista con ese triángulo terrestre que dicen ellos les pertenece. Doctor. A ver, quizás es bueno comenzar por el triángulo terrestre porque ha sido mencionado en toda la noche, incluso con estas elucubraciones de colocar un parque al que por supuesto yo tajantemente me opongo, porque es un despropósito y un desconocimiento cabal de las reglas que deben imperar con la cordura del derecho. Fíjese, yo tengo un mapita que acabo de hacer aquí mientras estamos conversando, no sé si la cámara lo puede ver, para que la gente tenga claro que este mapa que voy a mostrar nos muestra A ver si lo mostramos así a la cámara. por qué es que es plenitud de soberanía y no se parece en nada pues a Tiwinsa, ¿no es cierto? Sino que es plenitud de soberanía, y en eso sí como Tiwinsa, plenitud de soberanía y no simbologías como las que se puedan pretender se hicieron en el pasado y no deben hacerse en el futuro. A ver, explíquenos el mapa. Miren ustedes,
La Corte Internacional de Justicia ha sido sumamente clara en decirnos que el límite marítimo entre Perú y Chile se origina, el punto de origen es una intersección entre la marea, que está a la orilla del mar, la marea y la proyección de un paralelo que comienza en el hito número 1. Que comienza en el hito número 1. No es que el hito número 1 sea el inicio de una frontera marítima, por favor. ¿Por qué? Porque no existe en el derecho internacional de la delimitación marítima ningún límite marítimo que comience tierra adentro. El Perú le dijo a la Corte que quería que, según el derecho para el Perú, el límite marítimo debió comenzar en el punto Concordia. La Corte le ha dicho al Perú: no es así, no resuelvo de esa manera. Resolvemos que no es el punto Concordia, tampoco que es el hito número 1, sino la intersección que produce la proyección del paralelo que se inicia en el hito número 1 y el cruce con la baja marea del rompeolas en la orilla del mar. Entonces, entre el punto Concordia, uno camina por toda la playa 287 metros y la intersección de la baja mar, toda esta línea que vemos aquí que dice costa seca, es técnicamente para el derecho costa seca. Es decir, el triángulo que vemos en estos tres vértices, 1, 2 y 3, este triángulo es absolutamente soberanía de Perú y la Corte no se ha pronunciado nada sobre esto, porque sobre este triángulo de 35.000 metros cuadrados ya se pronunció en 1929 el propio Tratado de Lima. Y esta costa seca significa que el Perú, que tiene la soberanía territorial de este espacio, no tiene la soberanía marítima de las aguas que están contiguas a la costa seca. De manera que si estamos parados en la orilla del mar, solamente nos pertenece soberanamente la orilla del mar y la tierra, más no las aguas. Creo que eso también había referido el doctor Ibaceta, ¿no es cierto? Me parece que es una teoría que está quedando cada vez más clara. Sí. Es decir, esto es lo que ha establecido la Corte. Entonces, no se puede activar ningún mecanismo, José, en el marco del Tratado de 1929, porque es absolutamente exógeno a lo que ha indicado la Corte, que además dijo durante la lectura de la sentencia el presidente de la Corte que no se pronunciaba sobre el triángulo terrestre porque este es un asunto que no ha sido invocado y que más bien corresponde a 1929. Por eso es que ningún parque puede ser aceptado ahí, don Julián. Debemos decirle a la gente, in situ, lo que existe, en persona. Yo he estado en la zona y hemos estado con el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso anterior, Rafael Vázquez, con un grupo de profesores del SUTEP. Hemos estado en el lugar. Entonces yo pido que haya cordura en las definiciones exactas de lo que existe en este espacio. Este espacio siempre ha sido del Perú. Distinto es que, y en eso sí estoy de acuerdo, en que fungen los discursos de confusión en Chile para querer asociar que este espacio es de ellos, lo que no podemos permitir. Pero este espacio es nuestro y no puede ser objeto de ninguna manera de ningún parque ni de nada, porque es plenitud de la soberanía nacional y la soberanía nacional no se negocia. Además, si me permite, porque la gente tiene que tenerlo sumamente claro, este hito no fue colocado por un capricho. Cuando se formó la Comisión Mixta Peruano-Chilena al año siguiente de la firma del tratado, que fue el 3 de junio de 1929, se formó esa Comisión Mixta. Por el Perú estaba Federico Basadre y por Chile Enrique Brieva. Los dos jefes de las dos comisiones no se habían puesto de acuerdo dónde había que colocar el hito. El hito solamente tiene un alcance referencial. Fueron consultados a los gobiernos y los gobiernos decidieron que el hito
que debió colocarse en la orilla del mar y que no pudo colocarse en la orilla del mar porque como era orilla se lo llevaba el mar al mojón de cemento, se colocó 264 metros tierra adentro. Esa fue una decisión bilateral, no fue un antojo de las partes. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera que entráramos realmente en el verdadero sentido de las cosas que tienen que ser hacia adelante, porque si vamos a vivir pensando en lo que fue la conducta de los 40, los 50 y los 60, ya la Corte ha dicho, hemos hecho todo el esfuerzo para decirle a la Corte que el paralelo no era el límite, y la Corte ha dicho que era un acuerdo tácito sobreentendido. Los tacneños están insatisfechos. Doctor, no era un acuerdo tácito, era un acuerdo impuesto por la Armada chilena. No, perdóname, estoy diciendo que la Corte ha asumido que había un acuerdo tácito. ¿Y por qué un acuerdo tácito? Porque si hubiera habido un acuerdo expreso, jamás hubiéramos ido a litigar, no hubiéramos tenido chance para ir a la Corte de la Haya, porque lo que es expreso es sumamente claro, y si el objeto de la litigación en la Haya fue por un acto de interpretación, no hubiera tenido pues sentido ir a la Corte de la Haya. Entonces, los fallos producen, José, satisfacciones e insatisfacciones. Yo creo que esto es lo que el gobierno, el Ejecutivo, debería, eso sí, llegar a los tacneños, a los pescadores, y hacerles a sentir que cuando se asume con madurez ir a una instancia internacional, se someten a la dinámica del riesgo. Si el fallo hubiera sido partiendo del punto Concordia y hubiera trazado una línea media, seguramente quienes hubieran estado disconformes hubieran sido chilenos. Pero con todo eso, sopesando la balanza, más ha impactado en Chile la derrota en La Haya, porque Chile ha sido históricamente una sociedad cultivada en la victoria. Le pido, doctor. Y Cuña Maquedna y Juan Barros así graficaron en la idiosincrasia de los chilenos la victoria. Entonces, fíjense ustedes cómo han sentido que la Corte les haya podado, quitado una porción de mar que ellos tenían de manera de facto, de manera hecha, sin reconocimiento del derecho. En realidad, vuelvo a mostrar el mapa para que la gente nos pueda entender y pudiéramos estar lo más claro posible. La Corte ha asumido en todo momento que los criterios delimitatorios tienen que tener un punto de partida. En todo momento ese punto de partida para criterios delimitatorios, por favor, no estoy diciendo inicio de nada, es el paralelo que parte del hito número 1. Pero como amigo televidente, ningún límite marítimo puede originarse tierra adentro, entonces la Corte ha tomado como referencia el hito, pero en realidad comienza desde el punto de la intersección, otra vez, de la baja marea, con la proyección de este hito del paralelo que parte del hito número 1. No ha entendido la Corte el punto Concordia porque ha primado el conjunto de prácticas que peruanos y chilenos habían tenido en los años 50. Yo quiero decir una cosa muy pequeña porque en el momento anterior fue anunciado el tema de la brevedad y la gradualidad. Fíjense, si lo que buscamos en todo momento es la naturaleza de la inmediatez para el cumplimiento del fallo, la gradualidad ya tiene un coto. La gradualidad ya tiene un marco. Ese marco es que esa gradualidad tiene que ser breve. Y entonces, eso es lo que para nosotros en el ámbito del derecho y también en el ámbito de las relaciones internacionales se denota por el tiempo razonable. Ahora el tiempo razonable una vez más queda plasmado, que es, aunque fuera gradual o no gradual, siempre tendrá que ser breve. Muy bien, doctor, muchísimas gracias.